Segundo paso. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Muchos de los recién llegados, al leer el segundo paso, se enfrentan con un dilema, a veces muy complicado. Con frecuencia les oímos lamentarse en esta forma. Vean lo que han hecho con nosotros. Nos han convencido de que somos alcohólicos y de que no podemos gobernar nuestras vidas. Después de reducirnos a un estado de impotencia absoluta, nos dicen ahora que solamente un poder superior puede quitarnos la obsesión de beber. Algunos de nosotros no queremos creer en Dios. Otros no podemos. Y aún los que creemos en Él, no tenemos fe en que haga este milagro. Sí, ustedes nos han sacado del atolladero. Muy bien, pero ahora, ¿de aquí a dónde vamos? Veamos primero el caso del que dice no querer creer en Dios, el beligerante. Se encuentra en un estado de ánimo que puede describirse como salvaje. Toda su filosofía de la vida, de la que está satisfecho, se encuentra amenazada. Piensa que es bastante dura la admisión de que el alcohol lo ha dominado. Pero ahora, todavía dolido por tal admisión, se enfrenta con el hombre, surgido majestuosamente de una simple célula del cielo primordial, y él es la punta de flecha de la evolución y por consiguiente el único Dios del universo, el único Dios de su universo. ¿Tendrá que renunciar a todo eso para salvarse? Lo más probable es que su padrino se ría de su situación y al recién llegado le parezca el colmo. Esto es el principio del fin, y así es. El principio del fin de su vida pasada y el principio real de una nueva vida. Probablemente le diga a su padrino, hay que tomar las cosas con calma. El paso que hay que dar es más fácil de lo que uno cree. Cuando menos, así lo fue para mí, y lo mismo le sucedió a un amigo mío, vicepresidente de la Sociedad Ateísta Americana, y que lo dio con amplio margen. Bueno, dice el recién llegado, sé que ustedes me están diciendo la verdad. Es un hecho indiscutible que la mayoría de las personas que están en Alcohólicos Anónimos antes pensaban como yo, pero ahora, en estas circunstancias, ¿cómo puedo tomar las cosas con calma? Esto es lo que quisiera saber. Esta es indudablemente una pregunta muy oportuna, le dice su padrino. Creo que puedo contestarla. No tiene que esforzarse demasiado. Tenga en cuenta estas tres cosas. Primera, Alcohólicos Anónimos no le exige que crea en nada. Sus 12 pasos son sugeridos. Segunda, para obtener y conservar la sobriedad, no hay necesidad de abarcar los 12 pasos de un golpe. Recuerdo que yo los fui admitiendo gradualmente. Tercera, todo lo que realmente se necesita es mantener la mente abierta. Absténgase de discusiones inútiles y no se siga preocupando de si la gallina fue primero que el huevo. Le repito, todo lo que necesita hacer es mantener su mente abierta. El padrino continúa. Pongo mi caso como ejemplo debido al tipo de educación que recibí. No aceptaba nada sin comprobación científica. Naturalmente respetaba, veneraba y hasta adoraba a la ciencia. Todavía sigo respetándola, pero ya no adorándola. Se me inculcó el principio básico de todo progreso científico: investigar y comprobar una y otra vez, siempre con la mente abierta. Cuando vine aquí por primera vez, mi reacción fue como la de usted. Pensé, este asunto de Alcohólicos Anónimos no tiene nada de científico. No puedo creer en él. Sencillamente no lo tomaré en cuenta. Entonces me despabilé. Tuve que admitir que Alcohólicos Anónimos había logrado resultados prodigiosos. Noté que mi actitud al respecto no había sido nada científica. No era Alcohólicos Anónimos la intolerante, sino yo. Desde el momento en que dejé de discutir, pude empezar a ver y sentir. En ese momento, el segundo paso se infiltró suave y gradualmente en mi vida. No puedo precisar la ocasión o el día en que empecé a creer en la existencia de un poder más grande que yo, pero ahora estoy seguro de tener esa fe. Para ello, fue necesario dejar de oponer argumentos y dedicarme a practicar el resto del programa de Alcohólicos Anónimos con todo el entusiasmo de que soy capaz. Esta es solamente la opinión individual, basada en mi propia experiencia. Por supuesto, debo asegurarles que los Alcohólicos Anónimos
recorren innumerables caminos en busca de fe. Si no le interesa el que yo le sugiero, tenga la seguridad de que encontrará el suyo, si observa y escucha. Más de uno ha empezado a resolver su problema con el método de la sustitución. También puede, si quiere, hacer de Alcohólicos Anónimos su poder superior. Este es un grupo muy grande de personas que han resuelto su problema alcohólico. En ese sentido, son, indiscutiblemente, un poder más grande que usted, que ni siquiera se ha aproximado a la solución del suyo. Seguramente que puede tener fe en ellos. Este mínimo de fe puede bastar. Encontrará muchos miembros que han cruzado el umbral de esta forma. Todos le dirán que una vez que lo hicieron, su fe ha crecido y se ha profundizado. Relevados de la obsesión del alcohol, sus vidas transformadas de una manera inexplicable, llegaron a creer en un poder superior, y la mayoría empezó a hablar de Dios. Consideremos a continuación la situación de los que han caído en la indiferencia, los llenos de autosuficiencia, los que han adquirido prejuicios contra la religión y los completamente desafiantes porque Dios no les concedió sus exigencias. ¿Puede la experiencia de Alcohólicos Anónimos decirles a todos estos que todavía pueden encontrar una fe que obra? Algunas veces le es más difícil a Alcohólicos Anónimos ayudar a los que han perdido la fe o que la han rechazado, que a los que nunca la tuvieron porque piensan que han hecho la prueba y no les ha dado resultado. Han recorrido el camino de la fe sin fe. Como en ambos casos, se han decepcionado. Llegaron a la conclusión de que para ellos no hay a dónde ir. La indiferencia, las fantasías de la autosuficiencia, los prejuicios y la oposición obstinada son a veces obstáculos más grandes que los que tienen los agnósticos y aún los ateos militantes. La religión asegura que se puede comprobar la existencia de Dios. El agnóstico dice que no puede comprobarse, y el ateo pretende que se puede comprobar que Dios no existe. Evidentemente, el que se aparta de la fe entra en una gran confusión. Piensa que para él no hay consuelo en ninguna convicción de fe. No puede lograr ni siquiera en mínimo grado la seguridad del creyente, del agnóstico o del ateo. Es un individuo desorientado. Muchos alcohólicos anónimos pueden decirle al desorientado: también nosotros de niños nos apartamos de nuestra fe. La presunción de la juventud nos perjudicó. Desde luego, nos alegramos de que el hogar y la enseñanza religiosa nos proporcionara ciertos valores. Todavía teníamos la seguridad de ser honrados, tolerantes y justos, y hasta cierto punto ambiciosos y trabajadores. Creímos que nos bastarían esas simples normas de conducta y decoro. A medida que el éxito material, basado en esas atribuciones comunes, comenzó a favorecernos, creímos que ganábamos en el juego de la vida. Esto nos estimulaba y nos sentíamos felices. ¿Para qué molestarnos con abstracciones teológicas y deberes religiosos o preocuparnos por la condición de nuestras almas aquí o en el más allá? El aquí y el ahora nos bastaban. El deseo de triunfar nos guiaría, pero el alcohólico empezó a ganarnos la partida. Finalmente vino la caída y nos dimos cuenta de que un golpe más nos dejaría fuera de combate para siempre. Entonces tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La encontramos en Alcohólicos Anónimos, como otros también la pueden encontrar. Ahora llegamos a otra clase de problemas. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficientes, también a estos, muchos Alcohólicos Anónimos pueden decirles: sí, nosotros éramos así, demasiado listos para nuestro propio bien. Nos encantaba que nos llamaran precoces. Nuestra educación intelectual nos sirvió para inflarnos de orgullo como globos. Aunque procurábamos ocultarlo, secretamente sentíamos que éramos capaces de flotar por encima de los demás, con el poder de nuestros cerebros. Los progresos científicos nos hacían creer que no hay nada imposible para el hombre. La sabiduría era todopoderosa. El intelecto podía conquistar a la naturaleza, ya que éramos más brillantes que la mayoría, así lo pensábamos. Con solo pensarlo, ganaríamos la batalla. El Dios del intelecto desplazó
al Dios de nuestros padres. Pero el diablillo del alcohol tenía otros planes. Después de creer que habíamos sido los triunfadores, resultaba que estábamos perdiendo en todo. Nos dimos cuenta de que teníamos que recapacitar o moriríamos. En Alcohólicos Anónimos encontramos a muchos que alguna vez pensaron como nosotros. Estos nos ayudaron a darnos cuenta de nuestras realidades. Con su ejemplo nos demostraron que la humildad y el intelecto pueden ser compatibles, siempre que se ponga la humildad en primer lugar. Cuando empezamos a trabajar en esto, recibimos el don de la fe que obra. Otro grupo de Alcohólicos Anónimos dice: estábamos hartos de religión y lo que se relaciona con ella. Decíamos que la Biblia está llena de disparates. Podíamos citar capítulos y versículos, pero tergiversamos su significado. En unas partes, su moral nos parecía exageradamente buena y en otras, exageradamente mala. Pero lo que nos apabullaba era la moralidad de algunas gentes religiosas. Gozábamos con la hipocresía e intolerancia inseparables de tantos que se tienen por muy creyentes. Nos encantaba proclamar el hecho de que millones de personas que se consideraban fieles a Dios se estuvieran matando en su nombre. Eso significaba que habíamos sustituido una manera de pensar positiva por una negativa. Después de ingresar a Alcohólicos Anónimos, reconocimos que esta manera de pensar estaba propiciando nuestro egocentrismo. Nos sentíamos superiores al observar los pecados de las personas religiosas. No podíamos ver nuestros propios defectos. Habíamos juzgado con desdén a aquellos que estaban muy pagados de su rectitud, sin darnos cuenta de que lo que censuramos en otros era el defecto que más nos agobiaba a nosotros. Nosotros mismos nos creamos una situación falsa de lo que solamente empezamos a darnos cuenta desde que ingresamos a Alcohólicos Anónimos. Los psiquiatras han advertido a menudo que el desafío es una actitud preponderantemente característica de más de un alcohólico. De tal manera, no es extraño que muchos de nosotros hubiéramos desafiado a Dios mismo, algunas veces porque no nos concedió los bienes materiales que le pedimos, tal como lo hace el niño que envía a Santa Claus una lista de regalos imposibles de satisfacer. Las más de las veces, cuando no salimos bien de un trance difícil, pensamos que Dios nos había abandonado. La muchacha con la que queríamos casarnos tenía otras ideas. Le pedimos a Dios que la hiciera cambiar de manera de pensar, pero ella no cambió. Pedimos hijos sanos y los tuvimos enfermos, o no nos los concedió. Pedimos éxito en nuestros negocios y no lo obtuvimos. Seres queridos de los que dependíamos nos fueron arrebatados por actos de Dios. Entonces nos volvimos borrachos y luego le pedimos a Dios que nos hiciera cambiar, pero no nos hizo caso. Esta fue la más cruel injusticia. Renegamos de la fe. Cuando encontramos a Alcohólicos Anónimos, se esclareció lo engañoso de nuestra actitud desafiante. Nunca le habíamos pedido a Dios que se hiciera su voluntad. Por el contrario, siempre le dijimos lo que debía hacer. Nos dimos cuenta de que no se puede creer en Dios y desafiarlo a la vez. La fe es confianza y no desafío. En Alcohólicos Anónimos hemos visto los resultados de esta creencia. Hombres y mujeres salvados de la catástrofe final del alcohol, los hemos visto enfrentarse con serenidad a situaciones difíciles, sin eludirlas y sin recriminaciones. Esto no se logra simplemente con la fe sola, sino con obras. En cualquier circunstancia, pronto llegamos a la conclusión de que estábamos dispuestos a pagar lo que fuera por conseguir la humildad. Ahora veamos al individuo lleno de fe, pero que todavía sigue bebiendo. Cree que es devoto, observa escrupulosamente las fórmulas religiosas. Está seguro de que cree en Dios, pero sospecha que Dios no cree en él. Hace promesas y más promesas. Después de cada una de ellas, no solo vuelve a beber, sino que su situación empeora progresivamente. Valientemente trata de luchar contra el alcohol con la ayuda de Dios, pero esa ayuda no llega. ¿Qué es lo que pasa entonces? Para los eclesiásticos, doctores
y las familias, el alcohólico con buenas intenciones es un enigma desconcertante. Para Alcohólicos Anónimos no lo es. Muchos de nosotros hemos estado en las mismas circunstancias y hemos encontrado la solución al enigma. La solución depende de la calidad más que de la cantidad de la fe. Esto no lo veíamos. Creíamos ser humildes, cuando en realidad no lo éramos. Creíamos que tomábamos con serenidad la práctica de nuestra religión, cuando en realidad solo éramos superficiales. O, pasando al otro extremo, nos estábamos revolcando en un sentimentalismo al que confundíamos con el sentimiento religioso verdadero. En ambos casos, pedíamos algo a cambio de nada. El hecho es que no habíamos allanado el camino para que la gracia de Dios llegara a nosotros y nos librara de nuestra obsesión. Nos profundizamos en la raíz de nuestros defectos, ni reparamos los daños que les causamos a otros, ni habíamos dado sin esperar una recompensa, ni siquiera habíamos rezado como es debido. Siempre dijimos, concédeme mis deseos, en vez de, hágase tu voluntad. No entendíamos lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Por consiguiente, nos engañábamos a nosotros mismos y no teníamos la capacidad para recibir la gracia que nos devolviera nuestro buen juicio. Son muy pocos los alcohólicos activos que tienen siquiera una idea de lo irracionales que son o que, si se dan cuenta de ello, pueden enfrentarse al hecho. Algunos aceptan que se les clasifique como bebedores problema, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Los apoya en su creencia un mundo que no sabe la diferencia entre un bebedor normal y un alcohólico. Cordura quiere decir sano juicio. Sin embargo, si un alcohólico sobrio analiza juiciosamente su conducta destructiva, ya sea que haya destrozado los muebles de su casa o sus fibras morales, tendrá que reconocer que no obró con buen juicio. En consecuencia, el segundo paso es el punto de reunión para todos nosotros, agnósticos, ateos o antes creyentes. Todos podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y la mente libre de prejuicios pueden conducirnos a la fe, y cada reunión de Alcohólicos Anónimos es una seguridad de que Dios nos devolverá el juicio si confiamos en Él.